Bien, para hablar de productividad, previamente me gustaría hacer unas breves consideraciones que quizás se hacen casi siempre que se habla de este tema, pero creo que no está de más hacer algunas consideraciones sobre el sistema sobre el que vamos a hablar. Un sistema, y además lo voy a hacer por una razón muy sencilla que también van a entender ustedes perfectamente. El sistema de ganadería extensiva se asienta sobre lo que ahora se viene llamando, ahora y siempre, se llama la dehesa, y que de alguna forma se tiende en Andalucía, quizás porque grandísima parte de Andalucía, la ganadería extensiva, se asienta sobre la dehesa, entendemos que ganadería extensiva y dehesa es lo mismo, y no es exactamente lo mismo. Hay una gran coincidencia, pero no es exactamente lo mismo. En cualquier caso, sí me gustaría decir algunos elementos del sistema que son lo mismo para el sistema de dehesa que para aquel que, no siendo exactamente dehesa, sí soporta la ganadería extensiva. Primero, estamos hablando de un sistema muy antiguo, de eso ya me he oído hablar algunas veces, pero no por eso voy a dejar de decir alguna cosilla. Es un sistema que empezó hace muchos años, cuando el hombre dejó de ser cazador y empezó a abrir el monte. Nosotros vivíamos en un entorno de monte mediterráneo, donde por determinadas razones el hombre llega a un momento en el que domestica a los animales y se producen las abiertas del monte. A partir de ese momento se va generando lo que posteriormente llamaremos dehesa, es decir, una zona con arbolado del monte mediterráneo, pero ahuecado, limpio por debajo. No es lo propio de nuestra zona, eso es mucho más típico, todos los que sois aficionados a este tema lo sabéis, de la Sierra Morena. Es decir, en Huelva, en Sevilla y en Córdoba existe la dehesa clásica de Encinar, o Encinar con Alcornocal, muy limpia por debajo. Muy limpia, entre otras cosas, porque el interés económico de esas explotaciones hace que estén limpias las encinas. Las encinas para dar bellota tienen que podarse, tienen que estar limpias, es fundamental que no haya matorral, pero nosotros nos encontramos en una provincia con especificidades respecto a ese tema. Después hablaremos un poco más de eso. Entonces, sí que hay que hablar cosas del sistema. El sistema es de un interés enorme. Estamos en un momento en que hay que reflexionar este sistema que es para nosotros y que es también para la Unión Europea. Es un sistema que, diciendo muy poquitas cosas, porque quizás a lo largo de la jornada, en la charla siguiente, quizás se hable más de ese tema, nos aporta dos o tres cosas. Pensemos solamente una de ellas. Incendios. Todos sabemos lo que ocurre cuando un incendio afecta al monte mediterráneo. Es una cosa terrorífica. O sea, se lo lleva todo por delante sin ningún tipo de problema. La dehesa, los sistemas abiertos, en general tienen una defensa muchísimo mayor respecto a ese tema. Sin ahondar mucho más, ahí tenemos una de ellas. Otra es el efecto de sombreado tan importante que tiene en zonas áridas como la nuestra, y que eso implique una consideración del pasto por debajo de ese arbolado, mucho mejor en algunos momentos, no en todos, puesto que la sombra no siempre es buena para la producción pasícola. Estos son temas que también tenemos que tener en cuenta. Otro efecto. Nuestros sistemas en general de producción agrícola, todos en general, tienen una carencia, que son los elementos nutritivos del suelo. Sabéis que para obtener una buena cosecha agrícola hay que abonar. Eso es fundamental. Nitrógeno, fósforo, potasio, lo conocido por todos los agricultores. Los pastos no son ajenos a eso. Los pastos también tienen que tener nutrientes en el suelo. Y el sistema, una de las cosas más interesantes que tiene es que es capaz de poner nutrientes a disposición de los pastos y, por lo tanto, a disposición del ganado, gracias a la arboleda. Esa arboleda, ese matorral, sobre todo la arboleda, es capaz de extraer los nutrientes de zonas donde de ninguna forma está en la superficie del suelo, sino de abajo. Las grandes raíces de la arboleda hacen que continuamente se estén exportando nutrientes de abajo arriba. Esos nutrientes que llegan al conjunto del árbol, después caen con la hojarasca, van al suelo, se descomponen y enriquecen el suelo. Es la materia orgánica inicial sin descomponer, pero que después va a enriquecer el suelo. Eso es básico para el sistema. Gracias a eso el sistema tiene nutrientes que le permiten la producción de pasto a continuación y la producción animal. Eso no ocurre en otros sistemas absolutamente desarbolados. Existe en el sistema arbolado. Del desarbolado también podríamos decir algunas cositas interesantes al respecto, pero eso es fundamental para que entendamos los elementos que os digo del sistema. Y otra cosa fundamental. Vivimos en un mundo con una superpoblación, creo que estamos ya cerca de los 7.000 millones de personas, y donde, lo sabéis, la FAO de vez en cuando habla de eso, de que en el mundo hay hambre. La FAO se pone objetivos por delante de decir, hay que erradicar el hambre del mundo a tantos años vista, o la mitad del hambre del mundo a tantos años vista. Ahí hay discusiones, ¿no? Sabéis que ahora está pendiente, esto es un pequeño inciso, el que se nombra el nuevo director general de la FAO, y Moratino, que es candidato por España a ser director general de la FAO. Una de las cosas que ha dicho es que él quiere acabar con el hambre del mundo, pero en cuestión de 20 años. Eso es un discurso nuevo respecto a lo que la FAO ha dicho siempre hasta ahora. La FAO decía, en 20 años se acaba el 50% del hambre del mundo, o el 40, o el 30. Siempre le llamaba la atención a uno, bueno, es que no podemos acabar con el hambre del mundo un poquito antes. Bueno, ahora está el discurso de Moratino, que alguno también ha criticado, diciendo, ¿cómo vamos a acabar con el hambre del mundo en 20 años? No acabamos en 20 años. Pero bueno, comprendo que desde el punto de vista político, quien lo exponga diga, oye, yo sí estoy dispuesto a ofrecer elementos para acabar. Bueno, ese pequeño inciso lo digo ¿por qué? Porque una de las consideraciones que tiene el tema de la alimentación mundial es la siguiente. Competir el producto animal y el producto ganadero con el producto vegetal
es muy complicado desde el punto de vista del balance alimentario. Es decir, eso de estar engordando animales a base de cereales o de leguminosas, que son también la alimentación de los hombres, es muy complicado. Por ahí hay un balance que dice que para producir 1 kilo de producción animal, de producto animal, 1 kilo de proteína animal, hacen falta casi 10 kilos de proteína vegetal. Eso, en un mundo que pasa hambre, es un elemento ahí puesto encima de la mesa diciendo, oye, ¿qué estamos haciendo? En el balance alimentario, la producción animal, por mucho que nos disguste a lo que nos gusta la ganadería, es un problema en el balance. O sea, hace falta muchas calorías, muchas más calorías de producto vegetal y de proteína vegetal para producir lo equivalente de producción animal. Pero, ¿qué le pasa a este sistema? Al sistema de la dehesa y al sistema de la ganadería extensiva. Que muchos de los recursos que utiliza el ganado son recursos que de ninguna forma se pueden utilizar para producir producción vegetal directamente para el hombre. No se puede producir ni cereales ni leguminosas fácilmente, son los dos alimentos fundamentales del hombre, y sin embargo sí que esos recursos pueden ser utilizados para la alimentación del ganado, que después nos dará esos productos ganaderos. Por lo tanto, desde ese punto de vista, la ganadería extensiva, un gran factor desde el punto de vista social. O sea que ya os he dicho 4 o 5 temas que serán recurrentes, que podremos hablar de ellos muchas veces. Bien por los sistemas extensivos, tal como los entendemos, para la lucha contra los incendios. Bien por los sistemas extensivos, por el bombeo de nutrientes, por la aportación de nutrientes a todo el sistema del suelo. Bien por la ganadería extensiva porque hace un uso de los recursos naturales que no pueden hacer otros y que no compite con la alimentación del hombre. Por lo tanto, varias cosas que nos hacen que este sistema sea muy vendible. Así que aparte de que nos produzca más o menos, que de eso hablaremos ahora y de eso se trata más o menos en la charla, tenemos un producto vendible ante la sociedad. No nos olvidemos de eso. Eso es lo que está hablando, el sistema y sus factores, y del concepto de productividad vamos a ir entrando ahora. Bueno, todo esto más o menos es lo que os he estado diciendo. Lo he dicho de la dehesa, la ganadería extensiva en general, tenga más o menos arbolado, tiene muchos efectos beneficiosos. No he hablado también, por ejemplo, del tema del carbono. Seguro que vosotros estáis más que hartos de oír hablar en los últimos tiempos del cambio climático y de la necesidad de controlar esas emisiones tan fuertes de CO2 que hay y ejercer el efecto contrario. Bueno, pues estos sistemas extensivos de dehesa tienen ese efecto también, puesto que todo lo que sea una masa arbórea importante y una masa de pastizales importante, y también de ganado, ¿por qué no? Todo eso es carbono inmovilizado de alguna forma, aunque se esté moviendo, aunque se esté produciendo, pero toda una disposición de carbono que no está en la atmósfera. Entonces, todo un sistema que aguanta todo ese carbono es un sistema muy positivo de cara a la sociedad, y eso es muy vendible también. Cada vez nos vamos a acostumbrar más a escuchar ese tipo de balances. Entonces, este sistema extensivo nuestro, aunque no tuviera arboleda, fijaros bien, y eso es muy... y después también creo que lo hablaremos un poco más, nuestros sistemas de pastos como los de la zona esta de Vejer, que son pastos buenísimos, los sullares y los pastos fantásticos de tipo atlántico, de pastos con muchas vivaces, aguantan una cantidad de materia seca enorme comparado con los pastizales del sistema de dehesa clásico. Es decir, que aunque el sistema de dehesa clásico sea muy bueno por todo eso que os he dicho, y hay que decirlo, nuestros sistemas de abierta tampoco son malos. Hay muchos kilos de materia seca aguantados en nuestros sistemas de extensivos abiertos. Entonces, eso también lo digo porque como técnico de agricultura, como gaditano también, como amante de este sistema, son elementos que tenemos que saber defender y que ahí están. Bien.